Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 40. Dos voces fuertes resonaron a su lado y lanzaron un ataque contra los 4 ninjas del sonido. Kimimaro y los demás se sorprendieron y usaron sus armas para bloquear el ataque. Kidomaru y Tayuya tuvieron que usar toda su fuerza para resistir una gran espada, mientras que Hirobo recibió una patada en la cara que lo hizo caer al suelo y sentirse un poco mareado. Kimimaro miró a Hirobo caído, pero no tuvo tiempo de ayudar a su compañero a levantarse porque vio una espada que se dirigía directamente hacia su pecho. Kimimaro extendió inmediatamente el brazo hacia adelante para protegerse el pecho, pero le extrañó no sentir el impacto de la espada. Bajó un poco el brazo para observar al enemigo que tenía delante y vio una estocada dirigida a su estómago. Intentó esquivarla lo mejor que pudo y, por suerte, la espada solo le rozó el abdomen, sin alcanzar ningún punto vital. Sin perder tiempo, Kimimaro saltó hacia atrás, arrastrando consigo al caído Hirobo. Levantó la vista y vio a Sasuke de pie frente a él. Kimimaro volvió a adoptar una postura de ataque y dijo: «Debe ser Sasuke Uchiha». Sasuke, que no había activado su Sharingan para evitar ser identificado, frunció el ceño y preguntó: «¿Sabes quién soy?». Kimimaro asintió y dijo: «El señor Orochimaru me mostró una vez tu foto como posible sustituto de tu cuerpo». Sasuke no entendió a qué se refería, así que miró a Yami. «Se refiere a que Orochimaru estaba considerando transferir su alma a tu cuerpo», respondió Yami mientras seguía caminando hacia Tobi. «¿Cómo sabes eso de reemplazar cuerpos de lo que habla?», preguntó Sasuke, pero Yami no respondió y siguió caminando. Al ver que Yami estaba a punto de pasar junto a ellos y dirigirse hacia Tobi, Tayuya y Kidomaru decidieron interponerse en su camino, pero Sabusa les impidió hacerlo. Sabusa les lanzó un tajo que los dos ninjas del sonido tuvieron que esquivar retrocediendo, creando así más distancia entre ellos y Yami. «¿Y tú quién eres?», preguntó Tayuya mirando a Sabusa. El antiguo shinobi de la niebla llevaba una máscara, pero aún así esperaba ser reconocido por su espada. Al ver que no lo reconocían, Sabusa se sintió un poco ofendido y decidió asestarles algunos tajos más a los dos shinobis del sonido. Al principio, Tayuya y Kidomaru pensaron que simplemente estaba blandiendo su espada sin sentido, pero después de unos segundos, se dieron cuenta de que a donde quiera que se movía, le seguía una niebla que comenzó a espesarse con el tiempo y, en cuestión de segundos, Yami había desaparecido por completo de su vista. «¿Qué hacemos ahora?». «Ni siquiera sabemos en qué dirección está Yami Uchiha», preguntó Kidomaru. Él y Tayuya se dieron cuenta justo a tiempo de que no podían separarse frente al enemigo, así que decidieron darles la espalda. «Dejemos que el tipo de Akatsuki se encargue de Yami Uchiha. Debemos concentrarnos en el que tenemos delante. Si tuvo que ocultar su rostro, entonces debe ser alguien muy conocido. No podemos subestimar a los enemigos ahora que sabemos que son varios y que se trata de una emboscada planeada. Ya no hay necesidad de ocultar nuestros poderes. Orochimaru-sama debe haber alcanzado una distancia segura a estas alturas y la mayor parte de nuestro equipaje ya está destruido, lo que seguramente lo ha enfurecido. Ataquen con todo», dijo Tayuya mientras sacaba una flauta y su cuerpo físico comenzaba a transformarse. Su cabello rojo comenzó a crecer y se tornó naranja, mientras que su piel comenzó a volverse marrón. Sus ojos, que hasta ahora parecían normales, se volvieron negros con un círculo dorado en el centro. Al presenciar un cambio tan drástico, Sabusa se sorprendió. Aunque Yami ya le había advertido sobre el sello maldito y su transformación, Sabusa no lograba comprender qué planeaba hacer Tayuya con la flauta. «¿Piensas cantarme una nana?», preguntó Sabusa, a modo de burla, pero ella, sin dejarse provocar como una shinobi cualquiera, empezó a tocar la flauta. Al oír esto, Sabusa se puso en alerta al instante. La aldea del sonido oculto creía que la palabra sonido era solo un nombre, pero resulta que realmente usan el sonido para atacar, murmuró Sabusa mientras buscaba un posible ataque. No sabía qué hacía la flauta, pero eso no duró mucho, pues Sabusa, que hasta entonces podía ver todo con claridad a través de la espesa niebla, empezó a ver cómo la niebla se retorcía y giraba. «¿Qué está pasando?». «La niebla no puede moverse así», dijo Sabusa. Se golpeó la frente 2 veces con el puño para despejar su mente, pero antes de que pudiera hacer algo más, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar. Miró hacia atrás y vio algo que se acercaba a través de la niebla. Estaba seguro de que era Tayuya o Hirobo, porque era más grande que eso, era un gigante que se dirigía hacia él. «Puedo contigo, grandulón», dijo Sabusa al nuevo enemigo que se acercaba.
Tenía una sonrisa de emoción en el rostro, pero esa sonrisa comenzó a desvanecerse cuando la gran sombra se dividió en 3 grandes sombras que se dirigían hacia Sabusa. Sabía que debería haber elegido a los otros 2 para atacar. Debería haber dejado a estos 2 con Sasuke. Sabusa maldijo su suerte. Al instante siguiente, 3 grandes manos emergieron de la niebla. Una de ellas sostenía un gran garrote negro, mientras que las otras 2 portaban un hacha grande y una pesada barra de metal. No había ninguna posibilidad de que Sabusa se enfrentara a los 3 a la vez, así que simplemente retrocedió. Las 3 armas cayeron al suelo en lugar de sobre la espada de Sabusa, creando un fuerte viento que disipó la niebla y permitió que Tayuya volviera a estar a la vista. ¿Desde cuándo puede controlar abominaciones tan grandes y fuertes con solo una flauta? Esto es inaceptable, dijo Sabusa, a lo que Tayuya respondió. Esto es algo que normalmente puedo hacer, pero me has obligado a usar mi marca de maldición al máximo, así que prepárate para una muerte horrible. Justo cuando terminó de hablar, el entorno de Sabusa cambió y el suelo se volvió pantanoso. Sintió las piernas muy pesadas, como si estuvieran atrapadas en el lodazal. Sabusa intentó usar su espada como palanca para sacarlas, pero no pudo ni siquiera levantarla, pues la parte central de su brazo se le quedó flácida y se derritió como si fuera una estatua de cera. ¡Uf! ¡Qué demonios! Maldijo Sabusa mientras se mordía el labio, haciendo que la sangre le corriera por la boca hasta la barbilla. Pero incluso después de sentir dolor, la ilusión no se rompió y, con cada segundo que pasaba, más y más de su cuerpo se hundía en el pantano o simplemente se derretía. Justo cuando pensaba que necesitaba llamar a Yami para pedir ayuda, escuchó la voz de Sasuke. Se les llama shinobis del sonido por algo, idiota. Al oír esto, a Sabusa se le encendió una bombilla y toda la impotencia que sentía hacía unos segundos desapareció. Inmediatamente se golpeó la oreja con la palma de la mano, quedando sordo de un lado. Podía hacerlo con el otro brazo porque, en la ilusión, este ya se había derretido. Pero el hecho de haberse quedado parcialmente sordo le provocó desorientación y la ilusión empezó a tener lagunas, como si solo una pierna estuviera en el pantano y el peso no pareciera tanto como antes, y su mano derretida había vuelto a la normalidad. Tayuya, al darse cuenta de lo sucedido, aumentó el volumen y el ritmo de la melodía que tocaba, pero fue inútil, pues una vez expuesta a la debilidad de cualquier jutsu, no hay forma de detenerlo. Sabusa también le golpeó la oreja con la otra mano, dejándolo temporalmente sordo. Solo oía un pitido continuo, molesto de por sí, pero ahora no había ilusiones. Sin embargo, la pelea aún no había terminado, pues los 3 gigantes seguían allí. Supongo que no puedo contenerme, dijo Sabusa mientras se lanzaba contra uno de los gigantes con su espada. Creó un clon de agua y se intercambió con él varias veces para confundirlos sobre quién era el verdadero. Técnica de asesinato silencioso. Sabusa gritó cuando la niebla comenzó a envolverlos y ambos desaparecieron en ella. Otra vez con esta maldita niebla, murmuró Tayuya mientras empezaba a tocar la flauta con más fuerza. Usó a los otros 2 gigantes para cubrir al gigante al que Sabusa apuntaba. Mientras buscaba la dirección en la que Sabusa iba a atacar al gigante, escuchó una voz que provenía de su lado. Yami dice, ¿para qué atacar al títere cuando el titiritero está expuesto a ser atacado? Sabusa blandió su espada contra la espalda de Tayuya. Buscaba infligirle una herida grave, y Tayuya sabía que no podría defenderse. Justo cuando Sabusa creía que el resultado estaba decidido, una sustancia blanca salió disparada hacia él. Miró a un lado mientras blandía su espada. A un lado vio salpicaduras de sangre en el aire, lo que significaba que su espada había impactado el cuerpo de Tayuya. No le prestó mucha atención a la sustancia blanca, ya que no parecía demasiado peligrosa. A medida que se acercaba, la sustancia comenzó a extenderse. Confundido por lo que sucedía, Sabusa detuvo su espada a medio camino y la blandió para bloquear la sustancia blanca. Esperaba algún tipo de impacto, pero en lugar de eso, sintió que lo inmovilizaban. Levantó la vista y vio que la sustancia blanca se había adherido a su espada y a sus brazos, envolviendo todo su cuerpo. ¿Qué demonios es esto? ¿Es una telaraña? Murmuró Sabusa al ver a Kidomaru, con la marca de maldición activada, correr hacia él. Kidomaru lanzó una patada con todas sus fuerzas, golpeando la espada de Sabusa horizontalmente y empujándolo hacia atrás contra un árbol. Antes de que Sabusa pudiera reaccionar, Kidomaru escupió otra bola de telaraña, dejándolo atrapado en el árbol. Esta marca de maldición se está convirtiendo en una verdadera pesadilla, dijo Sabusa con rabia. Primero las ilusiones de Tayuya y ahora esto. Kidomaru, que ahora tiene 6 brazos que sobresalen de sus costados, apunta a la cabeza de Sabusa con arco y flechas.
Estaba a punto de tensar el arco para atacar a Sabusa, pero miró a un lado y vio a Tayuya, que pendía de un hilo entre la vida y la muerte. Kidomaru chasqueó la lengua con fastidio y, usando dos de sus brazos libres, levantó a Tayuya y se la echó al hombro. Tayuya, mantente despierta, vamos a salir de esta. Dijo Kidomaru mientras retrocedía unos pasos y luego se daba la vuelta para huir. Maldita sea, Yami me va a regañar por no poder con ni siquiera uno de ellos. Dijo Sabusa con frustración mientras usaba un jutsu de estilo agua para cortar las telarañas. No te preocupes, no eres el único que ha fallado, dijo Sasuke mientras se acercaba a Sabusa. Tenía varias heridas en el cuerpo y la ropa algo desgarrada. ¿Qué te pasó? ¿Tus oponentes también eran duros? Preguntó Sabusa con una leve sonrisa. Ya no se sentía tan mal después de saber que Sasuke también había fracasado. El que usaba sus propios huesos como armas me mantuvo a raya, mientras que el cabeza hueca se volvió demasiado difícil de manejar tras usar su marca de maldición. Aún así, logré cercenarle el brazo izquierdo e herir gravemente al tipo de los huesos. Estoy seguro de que Orochimaru no podrá transferir su alma al cuerpo de ese tipo en mucho tiempo. Habría ganado si no fuera por el tercer tipo. ¿Un tercer tipo? ¿Quién? Creí que solo estabas luchando contra dos de ellos, preguntó Sabusa. No sé, un salvaje con el pelo naranja se metió en medio. También usaba el sello maldito y su estilo de lucha era salvaje. El tipo de los huesos lo llamaba Jugo. La próxima vez que nos veamos, lo mataré, dijo Sasuke. Vamos a ver qué está haciendo Yami, dijo Sabusa mientras ambos comenzaban a correr en la dirección en la que se había ido Yami. Mientras avanzaban, vieron varios cadáveres de ninjas del sonido tirados en el suelo. Parecía que todos habían muerto en un solo ataque. Debe ser obra de Yami. Continuaron su paseo y vieron a Yami de pie bajo un árbol y a Aku sentado a su lado, cubierto de sudor. ¿Qué pasó? ¿A dónde fue ese tipo de Akatsuki? Preguntó Sabusa mientras miraba a su alrededor. Él, hoy se fue con las manos vacías. Me perseguía mientras yo lo esquivaba con mis espejos y Yami lo perseguía a él. Fue como un juego del gato y el ratón, dijo Aku respirando con dificultad. Sabusa miró a Yami, que tenía la mirada fija en el cielo. Se acercó lentamente y le dijo. Lo siento, ni siquiera logramos matar a uno de los principales. Sabusa lo dijo con un semblante algo abatido. Yami, no es culpa nuestra. La marca de maldición que tienen es realmente impresionante. No solo aumentó su fuerza, sino que también les otorgó nuevos poderes, justificó Sasuke mientras daba un paso al frente. A pesar de ser el hermano mayor y compartir la misma sangre, Sasuke no podía adivinar ni un solo pensamiento que cruzara por la mente de Yami. Yami miró a su hermano y luego a Sabusa mientras preguntaba, ¿son graves las heridas que tenéis? Ambos negaron con la cabeza al instante. Yami tomó a Aku del brazo y lo hizo levantarse, se giró hacia la aldea y dijo, hermano mayor, redacta una carta sobre todo excepto sobre estos dos y envíasela a Lady Tsunade. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Acaso no cumplimos esta misión dejando de lado la de Lady Tsunade? Se enfurecerá con nosotros, dijo Sasuke. No se equivocaba, Tsunade les había encomendado una misión de rango S y ahora se habían metido en un lío que jamás debieron haber tenido. No te preocupes por eso. Dile que encontramos a algunos niños desaparecidos y decidimos investigar. Logramos enfrentarnos a Orochimaru y huyó con sus subordinados. Menciona también que lo hemos mantenido ocupado hasta que termine la reunión de los Kage, así que esa es una variable que la aldea oculta de la hoja debe tener en cuenta a corto plazo, repitió Yami mientras comenzaba a caminar. Eso hace que esta misión parezca una victoria, dijo Sasuke, satisfecho con la astucia de su hermano. ¿A dónde vamos ahora? Preguntó Aku, a lo que Yami se giró y dijo. Ahora mismo vamos a volver a los baños para curarte las heridas. Después, vosotros dos volved al pueblo y cuidad de los aldeanos hasta que os dé nuevas órdenes. Sasuke, tú irás a cumplir la misión de rango S que te han encomendado, y yo también. Al ver que Yami no estaba demasiado molesto por no haber obtenido una victoria importante en esta pelea, Sabusa y Sasuke suspiraron aliviados y lo siguieron. Los cuatro regresaron a la casa de baños donde un miembro del clan Shinoike curó las heridas. Durante todo ese tiempo, Yami no dijo nada. Después de unas horas, Yami se marchó y se dirigió a la aldea oculta de la piedra. Sasuke, que necesitó más puntos de sutura que los demás debido a la fractura, descansó 3 horas más. Su misión era muy sencilla, ya que la aldea oculta de la niebla era su aliada. Escribió la carta como Yami le había pedido y la envió a la aldea oculta de la hoja. Durante la siguiente media jornada, Yami viajó disfrazado, atravesando diferentes tierras hasta llegar a la aldea de piedra oculta.
Era una aldea que nunca había visitado ni visto en el anime. Cruzó la aldea de la cascada oculta e incluso recogió algunas prendas y baratijas para parecer un turista. Se quitó la cinta de la cabeza y escondió su espada. Solo llevaba una pequeña daga entre la ropa como protección, algo que todos suelen llevar. Al llegar a la piedra oculta, vio que todo el pueblo estaba rodeado por una muralla de piedra y que se encontraba a salvo en su interior. Cerca de la puerta, observó numerosas carrozas y personas haciendo fila. Los guardias que custodiaban la puerta los revisaban uno por uno. Yami miró a su alrededor y vio un pequeño carruaje manejado solo por 2 personas. No era un carruaje de lujo, sino uno para transportar mercancías. Como parecían algo novatos en esto, Yami se acercó y les preguntó, ¿están buscando ganar un poco más de dinero? El hombre que iba en la parte delantera del carruaje miró hacia un lado, hacia Yami, y preguntó, ¿qué quiere decir, señor? La otra persona corrió inmediatamente delante de Yami y dijo, hermano mayor, ¿por qué preguntas cosas innecesarias? Señor, por favor, díganos qué tenemos que hacer. Yami sonrió al notar la actitud codiciosa de la segunda persona. Sacó su bolsa de dinero y la balanceó frente a ella. Solo tienes que dejarme entrar. Si te preguntan, diles que los 3 somos socios y que vamos al pueblo por negocios. No hace falta que sepan nada más. La segunda persona tomó inmediatamente la bolsa de dinero y la abrió para ver el contenido. El brillo en sus ojos se intensificó al mirarlo. Cerró la bolsa de inmediato y se la guardó en el bolsillo. Por favor, siéntese en el carruaje, señor, nosotros nos encargaremos del resto. El primer hermano intentó detenerlo, pero el codicioso no iba a dejar escapar tanto dinero. Tras esperar entre 10 y 15 minutos, llegó su turno de entrar. 2 guardias se acercaron al carruaje y comenzaron a hacer preguntas. El segundo hermano siguió intentando ganarse su confianza de los guardias. De acuerdo, déjenlos entrar. El guardia hizo una señal a los demás mientras el carruaje avanzaba. Al entrar en la aldea de la roca oculta, Yami miró a su alrededor y percibió la atmósfera del lugar. Era muy diferente a la de la aldea oculta de la hoja. Shinobis de piedra patrullaban las calles, manteniendo el orden y todo estaba hecho de piedra. No había mucha vegetación, pero la gente parecía feliz. La aldea oculta de la piedra nunca ha sido invadida y, en general, han sido los iniciadores de los ataques, en lugar de las víctimas, así que es obvio que no tienen muchos problemas aquí. El único problema es que, al igual que la aldea oculta de la arena, tienen una escasez extrema de recursos, y por eso tienen que obtenerlos de otras tierras, pensó Yami. Seguía sentado en el carruaje. Este dio algunas vueltas y se detuvo dentro de un almacén vacío. Señor, este es un lugar seguro. Puede seguir su camino desde aquí y nadie lo notará, dijo la segunda persona, pero entonces él y Yami oyeron un grito. No, no vas a ir a ninguna parte. Al mirar en la dirección del sonido, vieron que era el gran hermano con un hacha en la mano. Hermano mayor, ¿qué crees que estás haciendo? Preguntó la segunda persona, a lo que el hombre respondió. Te dio muchísimo dinero solo para que lo dejaras entrar, lo que significa que no tiene buenas intenciones hacia nuestro pueblo. ¿Y tú has ayudado a que una persona así entre? Deja de exagerar, hermano mayor. En este mundo cada uno vela por sus propios intereses y con este dinero no solo podemos saldar nuestras deudas, sino también comprar mercancía nueva para vender. La segunda persona dijo esto mostrando la bolsa de dinero para convencer a su hermano de la oferta. Lo haremos, pero no hoy. Tengo que detener a este hombre antes de que haga algo. El hermano mayor dijo con firmeza mientras comenzaba a caminar hacia Yami, pero justo cuando ambos hermanos miraban a Yami al mismo tiempo, Yami activó su Sharingan. Aunque a Yami se le conocía como el demonio del Genjutsu, apenas lo utilizaba porque pensaba que si alguien no podía igualarlo en fuerza, ¿para qué malgastar chakra con ilusiones y juegos mentales? Al segundo siguiente, ambos hermanos se pararon frente a Yami como si estuvieran bajo un Genjutsu. Solo ustedes 2 vinieron en este carruaje. Un hombre parecido a mí los contrató para que me escoltaran desde la piedra oculta hasta la tierra oculta del agua caliente. Esta bolsa llena de dinero es el pago completo por la misión, repitió Yami, esperando que creyeran lo que les acababa de decir. Los 2 hermanos sintieron de repente como si hubieran despertado de un sueño. ¿Eh? Oh, es nuestro almacén. Señor, ¿quién es usted? El primer hermano estaba a punto de preguntar cuando vio la bolsa de dinero y recordó que él y su hermano acababan de hacer un trato. Sí, señor, nos dijo que necesitaba que lo escoltáramos desde aquí hasta la tierra de las aguas termales. ¿Podría darnos más detalles, como cuándo se marcha y por qué nos ha contratado a nosotros precisamente? Preguntó el primer hermano.
Mientras esto sucedía, el segundo hermano permanecía a un lado sin pronunciar palabra. Era como si el primer hermano hubiera hecho todo el trato, asegurándole a Yami que el genjutsu había sido exitoso y que sus efectos durarían varios días. No sé cuándo terminaré mi trabajo. Pero si lo termino en los próximos 5 días, tendremos que irnos. Te contrato porque necesitas estar listo para partir en cualquier momento, dijo Yami, lo que convenció al hermano mayor hasta cierto punto. Tenía sentido pagarle a alguien por un servicio tan especial y, como los hermanos no tenían mucho que hacer, siempre podían estar listos para irse cuando Yami los visitara. Me retiro, dijo Yami al salir del almacén. Se dirigió al mercado y se mezcló entre la multitud para no levantar sospechas. Podría haber usado sus invocaciones o genjutsu para entrar en la piedra oculta, pero si algún guardia experto detectaba el genjutsu o si la piedra oculta contaba con contramedidas contra ciertos jutsus, Yami podría alertar a toda la aldea. En ese caso, sería difícil acercarse al Tsuchikage. Sé que al Tsuchikage Onoki no le hará ninguna gracia que me infiltre en su aldea, pero no es un hombre del todo irracional. Con un poco de astucia y una demostración de fuerza, tal vez pueda hacer que me escuche. Lo primero es lo primero. Contactemos con el anciano. No es que tenga mucho tiempo para recabar información y luego elaborar un plan para actuar en consecuencia, pensó Yami mientras se dirigía al gran edificio en el centro de la aldea. Era obvio que ese edificio era donde se sentaba el Tsuchikage. Mientras Yami inspeccionaba el gran edificio, vio un rostro familiar. No era alguien que reconociera tras llegar allí, sino alguien del canon. Era nada menos que Kurotsuchi, la nieta del actual Tsuchikage y futura Tsuchikage. La acompañaban 2 ninjas con quienes discutía constantemente. Yami decidió seguir al grupo unos minutos para ver a dónde los llevaba. Sabía que, si necesitaba localizar a la vieja, solo su nieta podría hacerlo. Mientras los seguía, pudo oír lo que decían. Sus oídos hipersensibles, debido a que era una invocación de murciélago, no necesitaban chakra, así que no corría mucho riesgo. El único problema sería ignorar todos los demás sonidos. ¿Por qué es tan terco?, dijo Kurotsuchi con tono molesto. Señorita Kurotsuchi, debe entender. Ahora no es el momento de perder el control y enfrentarse a Akatsuki, explicó un shinobi que estaba a su lado. Pero ¿cómo podemos dejar que Deidara se salga con la suya después de haber causado tanta destrucción y muerte al abandonar nuestra aldea? Yo estuve allí, fui testigo del caos que provocó con su locura y no descansaré hasta que lo lleve ante la justicia. ¿Cuándo nuestra aldea adoptó tal cobardía?, dijo Kurotsuchi, juntando las manos con rabia y acelerando el paso. Esto no es cobardía, sino simplemente esperar la oportunidad adecuada. Nosotros mismos hemos recurrido a Akatsuki en varias ocasiones para que cumplan nuestras órdenes y conocemos el poder que poseen, pero no su alcance total. Atacar a un enemigo sin conocer toda su fuerza sería una imprudencia, y Lord Tsuchikage jamás cometería tal error. HMPH, el abuelo ya está viejo y le duele la espalda todo el tiempo. Me pregunto si siquiera puede pelear. Necesita dejar que alguien joven tome el relevo para que puedan tomar decisiones valientes. Mira las otras aldeas, la aldea oculta de la hoja, de la que todos están tan celosos, no solo lograron protegerse del ataque de Akatsuki, sino que también ayudaron a la aldea oculta de la arena cuando Akatsuki atacó y llevaron la lucha a su escondite. Incluso la aldea oculta de la nube, a lo que consideramos una aliada mutuamente beneficiosa, ha logrado matar a un miembro de Akatsuki. Kurotsuchi se desahogó sobre Akatsuki. Para cuando la conversación llegó a este punto, Kurotsuchi y los 2 shinobis habían llegado a una zona residencial. Parecía un poco más alto en comparación con los que Yami vio cuando entró. Estas zonas residenciales deben ser para los clanes, por eso parecen estar en tan buen estado, pensó Yami. No podía avanzar mucho más sin ser descubierto, ya que la cantidad de shinobis de piedra en esta zona era elevada. Yami miró a su alrededor y vio a algunos jóvenes ninjas entrar en un restaurante frecuentado tanto por ninjas como por plebeyos. Entró y observó que la mayoría de la gente bebía alcohol y estaba absorta en sus propios asuntos. Yami fue al baño y esperó a que entrara alguien útil. Era el único lugar que había encontrado donde no solía haber mucha gente. La niebla oculta era mucho más fácil de infiltrar debido a sus bosques y vastas extensiones de tierra, pero esta aldea está dentro de murallas cerradas y fuertemente custodiada por los shinobis locales. El Tsuchikage controla absolutamente todo en la aldea y desconozco cuánto han avanzado con los golems de piedra, así que es mejor no colarse como un plebeyo, pensó Yami al oír entrar a un hombre. El hombre parecía ser un shinobi de piedra muy borracho que había venido a vomitar.
Mientras vomitaba en el lavabo, Yami se coló detrás de él y lo derribó. Maldita sea, ni siquiera puedo matar a este, dijo Yami mientras arrastraba al shinobi inconsciente hasta el retrete de la esquina. Tras arrastrar al shinobi inconsciente al baño, Yami le quitó la ropa de shinobi y cualquier cosa que pudiera indicar que era un shinobi. Yami intentó encontrar algún tipo de identificación que revelara su nombre o información sobre su clan, pero el hombre no portaba nada de eso. Yami le presionó los puntos de presión y le administró un sedante para mantenerlo inconsciente durante el resto del día. Tras vestirse con la ropa del shinobi y usar un jutsu de transformación, Yami se convirtió por completo en ese shinobi. Tras salir del baño, miró a su alrededor para ver si aquel tipo había venido con alguien más, pero nadie le prestaba atención, así que empezó a marcharse cuando, de repente, oyó un grito procedente del bar. «Será mejor que no huyas, Shin», gritó el camarero. Yami miró a su alrededor y vio que el camarero lo miraba furioso. «¿Por qué iba a huir?», dijo Yami con una sonrisa forzada. Lo último que quería era ser el centro de atención. «No es la primera vez que te vas sin pagar. El hecho de que seas guardia en el edificio Tsuchikage no te da derecho a aceptar nada gratis». «Págame ahora», dijo el camarero con voz amenazante. Los demás shinobis que también estaban bebiendo simplemente miraron a Yami y volvieron a beber. Esto es lo de siempre para Shin, se pasa el día bebiendo aquí y luego duerme hasta que empieza su turno en el edificio Tsuchikage. Menuda vida. Yami oyó a varias personas hablar. Resulta que me puse la cara de un conocido problemático. En realidad es algo bueno, porque si cometo algún error, la gente simplemente lo ignorará pensando que es una de las travesuras de Shin, pensó Yami mientras se dirigía al camarero y pagaba las bebidas. El camarero pareció un poco sorprendido al ver que su peor cliente pagaba todo el dinero que debía sin discutir. Tras salir del restaurante, Yami decidió dirigirse a la zona de edificios altos donde vivía Kurotsuchi. Durante la primera media hora, dio unas cuantas vueltas alrededor de su casa, cuando se percató de que los dos shinobis habían salido y que aquel con quien Kurotsuchi estaba hablando se había marchado. Los shinobi restantes estaban ahora de pie frente a la casa de Kurotsuchi. Él estaba sentado en una silla cercana, bostezando. Yami decidió acercarse a charlar un rato con él. Aunque Shin, el hombre en el que Yami se había transformado, trabajaba en el edificio del Tsuchikage, no tendría acceso para entrar demasiado y ni siquiera para ver al Tsuchikage. «Oye, ¿estás de guardia hoy?», preguntó Yami mientras se acercaba al guardia. «Shin, ¿qué te trae por aquí? Que estés sobrio tan temprano por la mañana es toda una sorpresa». El guardia soltó una risita. Era evidente que menospreciaba a Shin, algo que Yami ya esperaba. «Sí, acabo de pagar todas mis deudas en el restaurante, así que me quedé sin dinero», dijo Yami, a lo que el guardia sonrió y dijo. «Ah, ahora lo entiendo. Estás aquí para hacer turnos extra. Y ahora le estás echando el ojo a mi turno, ¿verdad?». La conversación continuó durante los siguientes minutos y, al final, Yami convenció al shinobi para que le permitiera hacer su turno. Este idiota perdió mucho tiempo para irse de aquí. Si no dudara de la sensibilidad de Kurotsuchi al chakra, le habría aplicado genjutsu y lo habría hecho desaparecer, pensó Yami mientras esperaba a que el guardia se marchara. Tal como lo había previsto, el guardia se dirigió directamente al restaurante. Toc, toc. Kurotsuchi escuchó que llamaban a la puerta de su casa. Después de unos segundos, abrió la puerta y vio a Yami parada afuera con el rostro de Shin. «¿Quién eres? ¿Y dónde está el guardia?», preguntó Kurotsuchi mientras se asomaba por la puerta y miraba hacia un lado. «Me dijeron que lo reemplazara porque lo necesitaban en otro lugar». «Pero no vine para eso», dijo Yami. Kurotsuchi desconfiaba un poco porque la forma en que Shin le hablaba parecía demasiado informal. Aunque solo era una Jonin, el hecho de ser nieta del Tsuchikage le granjeaba un enorme respeto, así que era nuevo para ella ser tratada como una shinobi normal. «Oh, entonces ¿por qué estás aquí?», preguntó Kurotsuchi. «En realidad, alguien del edificio Tsuchikage acaba de venir y decir que el señor Tsuchikage ha pedido que te reúnas con él con urgencia», dijo Yami. «¿Eh? Pero si lo conocí hace una hora, y dijo que estaba demasiado cansado y que se iría a casa a dormir», dijo Kurotsuchi. «Maldita sea quien iba a pensar que ese viejo se iría tan temprano por la mañana», pensó Yami. Se aclaró la garganta y dijo. «El mensajero dijo que sabías dónde encontrarnos». «¿Lo hizo? Esto no suena bien. ¿Por qué alguien del edificio Tsuchikage traería un mensaje cuando el abuelo está en casa?», preguntó Kurotsuchi mientras se daba la vuelta para acostarse en su cama de servicio. Yami comprendió que Kurotsuchi estaba empezando a sospechar de todo aquello, pero había identificado a Shin como parte del asunto.
así que decidió tomar la iniciativa y dijo. Señorita Kurotsuchi, esto suena sospechoso. ¿Debería ir a buscar al shinobi que trajo el mensaje? Creo que debería quedarse aquí hasta que averigüemos si la orden fue realmente dada, dijo Yami, lo que hizo que Kurotsuchi creyera que el guardia estaba haciendo exactamente lo que le habían ordenado. Ella solo sonrió y dijo. Aunque hubo una confusión con los pedidos, no hay problema. Por si acaso, debería ir a verlo, o podría tener un berrinche más tarde. Solo espero que haya cambiado de opinión. Kurotsuchi habló a medias consigo misma. Yo también iré contigo, Kurotsuchi-sama. Si mi jefe de grupo se entera de que te dejé ir solo, no me dejará en paz, dijo Yami, aligerando el ambiente. Kurotsuchi tampoco le prestó mucha atención y simplemente asintió. Al salir de la casa de Kurotsuchi, ella comenzó a caminar hacia el edificio Tsuchikage. Por un momento, Yami pensó que Kurotsuchi solo lo estaba poniendo a prueba al decirle que su abuelo iba a su casa, pero ella no giró a la izquierda al llegar a la puerta principal del edificio Tsuchikage. Esto desconcertó un poco a Yami, pero al ver que ninguno de los guardias a su alrededor estaba tan nervioso como él, comprendió que ella decía la verdad y que ahora se dirigían al edificio Tsuchikage. Tras pasar junto a un par de edificios, Yami vio un gran bungalow que parecía estar fuertemente custodiado y que era el único con vegetación. El resto del pueblo era solo piedra, barro y arena, pero allí abundaban las flores, y parecían estar cuidadas con esmero. Kurotsuchi notó que Yami miraba a su alrededor y le preguntó, ¿es la primera vez que vienes a casa del abuelo? A lo que Yami asintió de inmediato. Aún tenía que mantener la apariencia de un guardia ingenuo. Sin decir palabra, Kurotsuchi abrió las puertas y entró. Justo cuando daba un paso dentro, se asomó y dijo, necesito hablar de algo secreto con el abuelo. Así que, excepto Shin, que todos los demás abandonen la casa, pero que estén atentos a posibles amenazas o intrusos. El guardia le dedicó una sonrisa cortés a Kurotsuchi, pero al volverse hacia Yami, le lanzó una mirada de resentimiento. Yami no tenía tiempo que perder con un compañero celoso, así que simplemente lo ignoró y entró. Al entrar, el primero en recibirlos fue un hombre de unos 40 años que estaba sirviendo comida en la mesa. Miró hacia atrás sorprendido y dijo, Kurotsuchi, qué sorpresa, si hubiera sabido que también vendrías a desayunar, habría preparado algo especial. ¿Eh? Abuelo, llámame. Pensé que lo sabrías, ya que tú te encargas de todas sus reuniones y comunicaciones, dijo Kurotsuchi. Sí, al menos eso creía. Espera, déjame ver si Lord Onoki está listo. Le gusta dar órdenes urgentes sin pasar por mí, pero esto es bastante inusual, dijo el hombre mientras entraba. ¿Sucede algo, Lady Kurotsuchi? Preguntó Yami. Kurotsuchi se sorprendió un poco por el repentino respeto que Yami le había mostrado, pero dijo. No es nada, Shin, el abuelo siempre actúa de forma ilógica. Ni siquiera el tío, que ha estado con él durante los últimos 20 años, se sorprendió. Kurotsuchi se dirigió entonces al salón principal y se sentó en el sofá. Miró a Yami, señaló la comida servida y dijo, Shin, trae el desayuno aquí y ponte detrás de mí. Los ojos de Yami brillaron al oír esto. Asintió y se dirigió hacia la comida que ya estaba en el plato y la que estaba en la olla. Se interpuso entre la comida y la vista de Kurotsuchi mientras sacaba 2 frascos con un líquido transparente. Buen provecho, enano, sonrió Yami mientras abría los frascos. Yami tomó el cuenco y el plato y se dirigió a la gran habitación donde estaba sentado Kurotsuchi. Al entrar, oyó la voz de un anciano que provenía del otro lado de la puerta del dormitorio. ¿De qué estás hablando? Déjame salir y ver qué dice. Esta chica no me deja en paz. Yami se detuvo un segundo para mirar la puerta, pero al ver que la manija comenzaba a girar, se dirigió a la mesa que tenía delante y dejó la comida allí. Luego se colocó detrás de Kurotsuchi. 5 segundos después, 2 hombres salieron del dormitorio. Uno era el anciano que servía el desayuno y el otro, un anciano bajo pero de aspecto fiero y robusto. El Tsuchikage Onoki. Mocoso, me obligaste a volver a casa a dormir y ahora me molestas aquí también. ¿Y qué me dices de que te llamé? Dijo Onoki con tono molesto mientras se sentaba en una silla cercana frente a la comida. Kurotsuchi también se quedó confundida al oír esto y dijo, ¿eh? Abuelo, me enteré de que me habías llamado con urgencia, si no, ¿por qué habría venido? ¿Estás seguro de que no me llamaste o se te olvida porque te estás haciendo viejo? El anciano que estaba junto a Onoki soltó una risita al oír esto, lo que provocó que Onoki mirara a su hermano de reojo. ¿Has estado aquí desde que llegué del edificio principal? ¿No fui directamente a refrescarme y a dormir?
El anciano asintió, pero la sonrisa en su rostro permaneció intacta y simplemente desvió la mirada. Al ver que su abuelo realmente no le había dado la orden de venir aquí, Kurotsuki giró la cabeza para mirar a Yami y preguntó. Shin, fuiste tú quien recibió el mensaje, ¿verdad? ¿Quién te dio el mensaje? Yami se encogió de hombros y dijo. No sé quién era Lady Kurotsuki. Un hombre apareció a pocos metros de mí y dijo que Tsuchikage-sama la había llamado. Le pregunté a dónde debía llevarla y me dijo que Lady Kurotsuki lo sabía. El hombre estaba en medio de la aldea oculta de la roca y vestía nuestro uniforme shinobi, así que no tenía motivos para dudar de él. Kurotsuki miró a su abuelo y le dijo. Ustedes dos se han hecho viejos, ¿verdad? Onoki estaba a punto de decir algo, pero el anciano lo interrumpió y le dijo. Dejen de pelear todo el tiempo, ustedes dos, ahora que están sentados a la mesa, coman lo que tienen delante. Acto seguido, el anciano tomó una cuchara y bebió una cucharada de la sopa del plato de Onoki. Al principio, Yami estaba confundido sobre lo que estaba haciendo el anciano, pero luego vio que el chakra del anciano comenzó a fluctuar. Te he dicho muchas veces que no necesitas hacer nada de esto, dijo Onoki mientras cogía su cuchara. Yami sintió como la onda de chakra se repetía una y otra vez durante los siguientes 2 minutos, hasta que la situación se calmó y el anciano abrió los ojos. Kurotsuki y Onoki no se sorprendieron en absoluto al presenciar esto, pero para Yami, era algo que nunca había visto antes. Al ver que Yami lo miraba fijamente, el anciano preguntó. ¿Cómo te llamas, jovencito? Shin, señor Shin, respondió Yami, intentando parecer nervioso y alterado. Lo que acabo de hacer es una técnica que usan los guardias del daimyo. Consiste en comprobar si la comida que se consume contiene algún tipo de veneno o polvo que dispersa el chakra. Si siento que no puedo producir la misma cantidad y magnitud de ondas de chakra antes de comer, significa que la comida está envenenada. Yami se sorprendió al ver esto. Se alegró de no haber usado nada letal. El químico que llevaba consigo había sido creado por Tsunade y a veces incluso se usaba en pacientes durante cirugías. Así que el anciano no pudo reconocerlo y habría necesitado unas cuantas cucharadas más de esa sopa y unos 3 o 4 minutos para que la técnica del anciano surtiera efecto. Yami miró la comida frente a Kurotsuki y luego a ella. Señora, ¿debería? Preguntó para hacer creer a los presentes que solo era un humilde guardia shinobi. El anciano rió al oírlo y dijo. No necesitas hacer nada de esto. Yo lo hago porque conozco la técnica para desintoxicarme si lo detecto a tiempo. Si alguien como tú lo hiciera, podría acabar muriendo. Onoki también rió entre dientes y asintió al oír esto. Luego miró al anciano y dijo, deberíamos hacer que algunas personas más aprendan esta técnica también. Kurotsuki se unió a la conversación al escuchar las palabras de su abuelo. Pero he oído que el daimyo solo le ha dado permiso a una persona de la piedra oculta para aprender esta técnica. Onoki miró a su nieta con aire de suficiencia y dijo, ¿cuándo le he pedido permiso al daimyo? Solo nos da permiso para que la gente de esta tierra crea que aún ostenta el poder. No importa cuánto comercie ni cuánto dinero acumule. De nada sirve frente al poder de un shinobi. Yami sonrió para sus adentros al ver la arrogancia del anciano cara a cara. Era tal como recordaba a Onoki del anime. Siempre tomando decisiones unilateralmente. El único propósito del consejo era amortiguar las consecuencias de sus decisiones. La única razón por la que nadie se había rebelado contra él era porque siempre anteponía a su aldea y a su gente a todo lo demás, y apoyaba fervientemente la creación de golems. No me mires así y empieza a comer, dijo Onoki mientras se llenaba la boca de comida. Kurotsuki, harta de la forma de gobernar de su abuelo, suspiró y también empezó a comer lo que tenía delante. Sabía que era inútil intentar que su abuelo la entendiera. Siempre había hecho las cosas así y les había ido bien. A la piedra oculta no le faltaba nada, salvo buen clima y un entorno agradable. Puede que la tierra no fuera fértil para el cultivo, pero tenían recursos suficientes para conseguir todo el alimento que necesitaban. Lo mismo ocurría con las armas y la mano de obra barata. La estrategia de la piedra oculta de tomar la iniciativa para satisfacer sus propios intereses había funcionado de maravilla, así que ni siquiera los aldeanos se quejaban mucho, salvo por la creciente presencia de ninjas en la zona. Mientras comían, seguían discutiendo. Yami tenía la mirada fija en el anciano porque no comía nada. Parece que tendré que encargarme yo solo de este viejo cascarrabias. El químico hará efecto en un par de minutos, pensó Yami mientras se colocaba al lado de Kurotsuki, quedando junto al anciano. Usó la excusa de llenar 2 vasos de agua para Onoki y Kurotsuki para acomodarse.
Mientras los dos conversaban, Onoki notó que tenía que hacer más fuerza para cerrar la boca. Intentó levantar el cuello y mirar al anciano, pero todo su cuerpo se sentía rígido. ¿Qué está pasando?, dijo Onoki mientras su mano también se ponía rígida y dejaba caer la cuchara que tenía en la mano al suelo. Kurotsuchi, que presenció todo esto a la altura de los ojos, estaba a punto de levantarse para ayudar a su abuelo, pero ni siquiera ella pudo moverse. El anciano se percató de esto, se inclinó un poco para sujetar el hombro de Onoki y le preguntó: ¿Qué te pasa, Onoki? Lo único que Onoki y Kurotsuchi pudieron ver fue al anciano inclinándose ante ellos y preguntándoles qué había sucedido. Estaban a punto de quejarse por estar paralizados, pero al segundo siguiente oyeron una voz completamente diferente. Deberías echarte una siesta, viejo. Esa era la voz de Yami mientras golpeaba al anciano en el cuello con las manos desnudas, haciendo que el anciano cayera inconsciente sobre la mesa. Onoki y Kurotsuchi se quedaron atónitos al ver lo que sucedía. Todavía no entendían lo que estaba pasando. Pero entonces vieron a la cuarta persona en la habitación, levantar el rostro caído del anciano de la mesa y colocarlo en la silla. «Tío, ¿qué te pasa?», preguntó Kurotsuchi mientras miraba a su tío, que yacía inconsciente a su lado. Entonces recordó que incluso ella tenía un guardaespaldas, así que rápidamente gritó: «Shin, llama a alguien. Creo que algo anda mal conmigo y con el abuelo, avisa a los guardias rápidamente». Kurotsuchi dijo mientras sus ojos seguían buscando a su guardia. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Pero la respuesta que Kurotsuchi y Onoki esperaban nunca llegó. De hecho, oyeron el sonido de botas que iban de un lado a otro de la mesa. Yami estaba sentado en la silla vacía, justo enfrente del anciano. Ahora tenía a Kurotsuchi a su izquierda y a Onoki a su derecha. Kurotsuchi, que no entendía lo que sucedía ni por qué su guardia desobedecía las órdenes, sintió de repente que su silla giraba hacia la otra. El ruido había cesado. Yami estaba girando las sillas a ambos lados para que Kurotsuchi y Onoki pudieran mirarlo directamente. Kurotsuchi, ¿aún no te das cuenta? Ese guardia tuyo, Shin, es el responsable de todo esto. Onoki dijo mirando furioso a Yami. ¿Qué? ¿Quieres decir que Shin es un traidor? ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia aldea? ¡Qué cobardía! Déjame volver a ponerme en marcha, entonces te haré pedazos. Kurotsuchi maldijo. Yami, que aún estaba en su jutsu de transformación, sonrió y dijo: si los he inmovilizado a los dos de esta manera, ¿por qué creen que seguirán vivos cuando pase el efecto de este químico? Kurotsuchi, que jamás se había enfrentado a algo así, palideció al oír las palabras de Yami. Era evidente que, en lugar de estar furiosa, ahora sentía miedo. Utilizaste a mi nieta para que viniera a mí e incluso mezclaste un agente paralizante en mi comida, tan sofisticado que ni siquiera mi hermano pudo identificarlo después de consumirlo. Para un shinobi cualquiera como tú, esto es imposible. Lo que significa que alguien más te ha manipulado. ¿Quién es?, preguntó Onoki. ¿Has cometido tantas fechorías en los otros pueblos? ¿Quién crees que te odia más?, preguntó Yami. No solo quería provocar a Onoki, sino que también tenía un objetivo en esa conversación. Kurotsuchi, que había recuperado la compostura tras un breve descanso, dijo rápidamente: la aldea oculta de la niebla deben ser ellos. Han estado terriblemente callados durante los últimos 2 o 3 años después de la guerra civil. Deben estar aprovechando este tiempo para recuperar fuerzas y contraatacar. Yami miró a Kurotsuchi con una sonrisa y volvió la cabeza hacia Onoki mientras le preguntaba: ¿piensa usted lo mismo, Lord Onoki? No creo que la aldea oculta de la niebla sea capaz de esto. Aunque nos odian profundamente por avivar las llamas en sus conflictos territoriales y porque algunos de mis líderes de escuadrón se aliaron con sectarios para destruirlos, esto no es propio de ellos. No se arriesgarían tanto, especialmente cuando todo está puesto en un solo shinobi, y encima un potencial traidor, concluyó Onoki. Yami quedó impresionado por la capacidad de Onoki para predecir el tipo de ataque de la aldea oculta de la niebla y si se arriesgarían a una guerra o no basándose en las acciones de un solo shinobi. Abuelo, pero podría haber más traidores ayudando a Shin. Tal vez dejó entrar a ninjas de la niebla oculta dentro de nuestras murallas para mantener alejados a los guardias, dijo Kurotsuchi. No, el ambiente afuera es normal y, dado que Shin mira la puerta cada pocos segundos, supongo que no tiene a nadie que lo apoye y está aquí solo. Si quisieras matarme o torturarme, ya habrías empezado.
Además, no has matado a mi hermano, lo que significa que no quieres derramar sangre ni convertirme en tu enemigo a menos que sea necesario. Necesitas información o algo más de mí, así que habla, dijo Onoki con arrogancia. Aunque solo eres un anciano frágil que puede morir con solo empujarte con un dedo, sigues sin cambiar de actitud, viejo, dijo Yami inclinándose hacia la mesa. Luego sacó un kunai y lo colocó cerca del cuello de Kurotsuchi, lo que provocó que el abuelo sudara un poco. Señor Onoki, incluso si lo que dice es cierto, ¿cómo puedo estar seguro de que cumplirá su palabra y no se retractará una vez que esté completamente recuperado? Podría vaporizarme con un ataque de partículas. No importa con qué me amenaces, si tu exigencia perjudica a la piedra oculta, con gusto sacrificaré mi vida y la de Kurotsuchi, dijo Onoki con seguridad, pero sus ojos seguían fijos en el filo del kunai que estaba a punto de tocar el cuello de Kurotsuchi. Justo cuando Yami estaba a punto de acorralar al Tsuchikage con sus palabras, sintió que varias personas se acercaban a la puerta. Los pasos de varias personas fuera de la puerta también llamaron la atención de los dos paralizados. Yami retiró el kunai que estaba cerca del cuello de Kurotsuchi y lo dejó sobre la mesa. Kurotsuchi y Onoki hicieron todo lo posible por ver la puerta, pero cuando por fin lograron girarse lo suficiente, esta se abrió de golpe y un hombre corpulento, vestido con ropas de shinobi de piedra y una bufanda amarilla alrededor del cuello, entró primero en la casa. A pesar de su corpulencia, el shinobi tenía la cara redonda y las mejillas sonrosadas, lo que no le daba un aspecto intimidante. Kurotsuchi, que estaba hecha un desastre en ese momento, inmediatamente sintió esperanza al ver entrar al hombre corpulento, porque no era otro que su hombre de mayor confianza. Akatsuchi, este tipo es un traidor, sálvame. Onoki, que se mostraba tranquilo y sereno, también ordenó: detengan a este tipo rápidamente. Pero para sorpresa de ambos, Akatsuchi y los shinobis que estaban a su lado no dejaban de mirar a su alrededor. ¿Dónde están?, preguntó Akatsuchi mientras miraba a izquierda y derecha. Akatsuchi, ¿qué estás haciendo? Estamos justo delante de ti. Kurotsuchi gritó, pero no sirvió de nada. ¿Por qué actúan como si no nos vieran, abuelo?, preguntó Kurotsuchi con impotencia. No entendía por qué sus hombres se comportaban así. Onoki, que había comprendido lo que sucedía, suspiró y dijo: están bajo una ilusión y no pueden vernos. Para ser tan meticulosos, debe haber una formación preparada alrededor de esta habitación, ¿no? Onoki estaba hablando cuando se giró ligeramente para mirar a Shin y dejó de hablar. Kurotsuchi, que seguía mirando a Akatsuchi, estaba confundida porque su abuelo había dejado de hablar, así que se giró un poco para mirarlo y lo vio mirando a Shin. Cuando también se giró para mirar a Yami, lo vio. Ese es el Sharingan, dijo Kurotsuchi con voz monótona. No esperaba ver a Shin con un Sharingan. ¿No eres solo un traidor quien eres?, preguntó Onoki. Un dejo de temor se percibía en su voz mientras seguía mirando fijamente el Sharingan de Yami. Supongo que ya no me queda otra opción, dijo Yami, y desactivó su jutsu de transformación. Cuando la apariencia original de Yami apareció ante los dos shinobis paralizados, al principio no lo reconocieron, pues su rostro era desconocido para muchos. No puedes alcanzar este nivel de maestría simplemente adoptando el Sharingan de otra persona, lo que significa que eres un Uchiha. Y dado que Itachi Uchiha está muerto y he visto cómo luce Sasuke Uchiha, puedo afirmar que eres Yami Uchiha, dijo Onoki. Kurotsuchi, quien había estado concentrada en las palabras de su abuelo, se sorprendió al escuchar su conclusión. Inmediatamente miró a Yami para ver si él le daba alguna confirmación, y Yami no la decepcionó. Así es, Lord Onoki. Soy Yami Uchiha, supongo que debería considerarme afortunado de que alguien de su calibre me conozca. Dijo Yami con una sonrisa pícara. Sufrimos las mayores pérdidas después del tercer gran ninja, a manos tuyas. ¿Cómo podría olvidar a alguien como tú?, dijo Onoki. Entonces, ¿es la aldea oculta de la hoja? ¿Ellos te han enviado aquí o es una colaboración conjunta entre la aldea oculta de la hoja y la aldea de la niebla?, preguntó Kurotsuchi. Yami guardó el kunai en su bolsillo y dijo con una sonrisa: no te preocupes, es una visita diplomática. Puedes leer esto en voz alta y lo entenderás todo. Asegúrate de leerlo bien para que tu abuelo también pueda oírlo. Entonces Yami sacó la carta que le había dado Lady Tsunade y se la mostró a Kurotsuchi. Aunque al principio dudó un poco, comenzó a leerla mientras Onoki escuchaba atentamente. Para entonces, Akatsuchi y los ninjas de piedra también habían salido de la casa en busca de Onoki y Kurotsuchi. Tras unos minutos, Yami dejó la carta sobre la mesa. Kurotsuchi terminó de leerla. Miró a Yami y le dijo: esta no es la manera de hacer una visita diplomática.
¿De verdad creías que siquiera consideraríamos esta carta después de la jugada que has hecho? Y por eso tu viejo abuelo no puede pasarte el puesto de Tsuchikage, eres demasiado ingenua para entenderlo, dijo Yami, lo que enfureció a la chica. Pero antes de que pudiera siquiera empezar a reprender a Yami por ese insulto, Onoki dijo: vete ahora, te veré aquí a medianoche, dame hasta entonces para pensar en la carta y puedes dejarla aquí. Abuelo, ¿en qué estás pensando?, preguntó Kurotsuchi, pero Onoki estaba absorto en sus pensamientos y Yami había desaparecido de la silla. Onoki no quería hablar más del tema por ahora, así que solo dijo: el genjutsu ya debe haberse disipado, llamen a esos idiotas. Al comprender que su abuelo no estaba de buen humor, Kurotsuchi asintió disimuladamente y gritó mirando hacia la puerta: estamos aquí. Akatsuchi, entra en la casa. Por suerte, algunos de los shinobis de piedra aún se encontraban cerca de la casa, así que informaron a Akatsuchi. En menos de un minuto, Akatsuchi y un puñado de shinobis de piedra entraron en la casa. Señorita Kurotsuchi Tsuchikage-sama. Están aquí. Acabamos de llegar hace unos minutos y no vimos a nadie. ¿A dónde fueron?, preguntó Akatsuchi con tono inocente. Esto enfureció aún más a Kurotsuchi, pues Yami los había manipulado con demasiada facilidad. Estábamos aquí cuando entraron ustedes, idiotas, todos fueron engañados por un genjutsu y tuvimos que verlos salir, respondió Kurotsuchi. Los shinobis que estaban detrás de Akatsuchi se quedaron atónitos al oír esto. No podían creer que hubieran sido engañados por una ilusión y ni siquiera lo dudaron. Akatsuchi miró entonces al anciano que estaba sentado inconscientemente a la mesa y preguntó: ¿qué le pasó al tío? ¿Por qué está durmiendo? No está durmiendo, idiota, ha quedado inconsciente y, para tu información, el abuelo y yo estamos aquí paralizados, así que trae el antídoto rápido. El tono de Kurotsuchi se enfurecía cada vez más por la ineficiencia y la indiferencia de los ninjas de su aldea. Onoki permanecía sentado en silencio. Solo volteaba la vista de vez en cuando para mirar al anciano. Los ninjas de piedra trajeron el antídoto después de unos minutos y se lo inyectaron a ambos simultáneamente. Cuando quedaron libres, Kurotsuchi se acercó a su abuelo y le preguntó: ¿estás bien, abuelo? ¿Deberíamos enviar a nuestros mejores equipos a buscarlo? Estoy segura de que lo encontraremos antes de medianoche. Onoki miró a su nieta con ojos fríos como el hielo y dijo: un chico de 13 años vino a la aldea y logró sentarse frente a mí, dejándome incapacitado. ¿Tan mala es la seguridad de nuestra aldea? ¿Y cómo piensas encontrarlo? ¿Crees que anda suelto por la aldea con su rostro original? Cuando un shinobi usa el jutsu de transformación, emite cierta cantidad de chakra de todo su cuerpo, pero este chico tiene un control absoluto sobre sí mismo. Hasta el final, solo mostró la cantidad necesaria de chakra. Por ahora, lleva a tu tío al hospital y dile a todo el consejo que se reúna en el edificio principal. De acuerdo, abuelo, debo dejar a Akatsuchi y a algunos otros aquí. ¿Se quedarán dentro de la casa y te acompañarán al edificio principal?, preguntó Kurotsuchi. Onoki negó con la cabeza y dijo: no, necesito tiempo para pensarlo. Deja a algunos por la casa y llévate a Akatsuchi contigo. Informa a los miembros del consejo de lo sucedido y del contenido de la carta antes de que yo llegue. No quiero perder más tiempo discutiendo con esos idiotas. Tras desalojar la casa en un par de minutos, todos se marcharon. Kurotsuchi se llevó al anciano y le pidió a los médicos que le hicieran pruebas para descartar lesiones internas. Sabía lo terco que era su abuelo y que, una vez que tomaba una decisión, no había vuelta atrás. Durante la siguiente hora, la presencia de los shinobis de piedra se intensificó por todo el pueblo. Incluso trajeron al verdadero Shin, que yacía inconsciente en el baño del restaurante. Así como una acción de Yami estaba causando revuelo en la aldea oculta de la roca, podría decirse que algo similar estaba ocurriendo en la aldea oculta de la hoja. Aldea oculta de la hoja, hace media hora, toc toc. Adelante, dijo Tsunade, sepultada bajo una maraña de papeleo debido a los recientes incidentes. Al abrirse la puerta, entró un hombre corpulento con una cicatriz en la cara. Este hombre no era otro que Ibiki Morino, el jefe de la división de tortura e inteligencia. Al ver al jefe acercarse en persona, Tsunade dejó su pluma y dijo: ¿qué te pasa, Ibiki? Pareces algo preocupado. Ibiki se acercó a la mesa del Hokage y colocó un pergamino. Deja de jugar, Ibiki, ¿qué estamos viendo?, dijo Tsunade mientras recogía la carta y comenzaba a leerla. Al principio quiso enfadarse, pero siguió leyendo y, al final, solo pudo reírse entre dientes mientras la sacudía. Este chico siempre da de qué hablar cada vez que sale de la aldea, dijo Tsunade mientras desenrollaba el pergamino.
Señorita Tsunade, esto podría convertirse en un verdadero problema para nosotros. No se ha metido con unos cuantos bandidos cualquiera, sino con Orochimaru. No debería haber provocado a un oso en un momento tan importante. Y Vicky, tú y yo sabemos que si no hubiéramos actuado contra Orochimaru, dejaría de perseguirnos a nosotros y a la aldea. De hecho, estoy segura de que una de tus principales preocupaciones al proteger el lugar de la reunión es Orochimaru y su aldea oculta de la hoja, dijo Tsunade. Esta era la primera vez que apoyaba abiertamente las acciones de Yami, y no fue en vano. Ella sabía con qué mentalidad Yami había actuado así, y no era como si tuviera algún control sobre él. El hecho de que siguiera realizando misiones sin decir una palabra significaba que se preocupaba por la aldea. Bueno, es cierto que Orochimaru es una variable importante y estábamos preocupados por ello, pero ahora, después de lo sucedido, las posibilidades de que Orochimaru se inmiscuya en la reunión han disminuido considerablemente, dijo Ibiki en tono de asentimiento. Presiento que viene un pero, dijo Tsunade mientras se recostaba en su silla de Hokage. Pero hemos recibido información de que, debido a que la fuerza de Orochimaru se vio mermada tras la batalla, se ha aliado con Akatsuki. El hombre que se vio huyendo con los subordinados de Orochimaru era Tobi, el hombre de la máscara naranja. Al oír esto, Tsunade se enderezó en su silla. ¿Qué? ¿Tobi también estaba allí? ¿Él y Yami también pelearon? Ibiki negó con la cabeza y dijo. Aún no lo sabemos, pero creemos que la razón por la que Tobi se ha puesto en contacto con Orochimaru podría ser porque Akatsuki necesita más potencia de fuego. Si esa es la razón, entonces. Justo cuando estaba hablando, se oyó un golpe en la puerta. ¿Quién es? Soy yo, la princesa Tsunade Shizune. Hemos recibido una carta de Sasuke Uchiha. La voz de Shizune se escuchó desde la puerta. Ya era hora de que estos chicos me dieran una explicación, dijo Tsunade. Shizune entró en la habitación y saludó a Ibiki mientras le entregaba la carta a Tsunade. Tsunade la leyó durante unos segundos y dijo. Sasuke ha contado que, mientras viajaban juntos, oyeron hablar de niños desaparecidos de una aldea, así que investigaron y encontraron rastros de ninjas de la aldea oculta del sonido. Se enfrentaron a ellos y lograron sacarlos, junto con Orochimaru, de unos túneles subterráneos. Yami luchó contra Orochimaru, casi destruyéndolo físicamente, pero Orochimaru escapó transformándose en numerosas serpientes blancas. Los 4 ninjas del sonido que rodeaban a Orochimaru también resultaron heridos. Los aldeanos han sido reubicados en otra aldea y se ha notificado al puesto de avanzada de la aldea de la hoja más cercano. Sí, así es, recibimos esa información del puesto de avanzada de Land of Hot Water y hemos enviado la ayuda y el personal necesarios para reconstruir la aldea, dijo Ibiki. Supongo que esto nos da una buena explicación de sus acciones, así que no hay necesidad de castigarlos. Manténganme al tanto de lo que encuentren en esos túneles. Sé que están muy ocupados ahora mismo, pero es demasiado importante como para ignorarlo, dijo Tsunade. Ya he enviado 2 equipos de investigadores. Recuperaremos lo que podamos e intentaremos averiguar qué hacía Orochimaru allí, dijo Ibiki mientras se daba la vuelta para marcharse. Al abrir la puerta y cuando estaba a punto de salir, Ibiki se giró y dijo, hay algo que me pareció extraño después de hablar con los aldeanos, y ni siquiera se mencionaba en la carta. ¿Qué fue eso? Preguntó Tsunade cuando estaba a punto de retomar su trabajo. Los aldeanos dijeron que, junto con Yami y Sasuke Uchiha, también había 2 mercenarios que ocultaban sus rostros con máscaras. ¿Mercenarios? ¿Por qué contratarían mercenarios? ¿Hay algo que nos ayude a identificar quiénes son estos mercenarios? Preguntó Tsunade. Ibiki negó con la cabeza y dijo con indiferencia. Ninguno, era bastante común. Uno era un hombre con una voz suave como la de una mujer, mientras que el otro era un hombre corpulento con una gran espada a la espalda. Tsunade, que estaba meciendo su silla de Hokage, se detuvo de repente y miró fijamente a Ibiki durante 1 o 2 segundos. ¿Qué ocurre, Lady Tsunade? ¿Tiene alguna idea de quiénes podrían ser estos 2? Preguntó Ibiki tras observar el comportamiento extraño de la Hokage. Tsunade negó con la cabeza y dijo, no. Ibiki comprendió que Tsunade podría saber algo, pero decidió no preguntar más. Se dio la vuelta y vio una expresión similar en el rostro de Shizune, que seguía de pie junto a la puerta. Ambos saben algo, pero no dicen nada. Por sus expresiones, es obvio que también están sorprendidos. Quizás debería indagar un poco sobre quiénes son estos 2 mercenarios, pensó Ibiki. No es que desconfiara del Hokage, pero como jefe de la división de inteligencia de la aldea oculta de la hoja, no le gustaba que hubiera cosas sin saber, ya que podrían representar una amenaza potencial para la aldea más adelante.
Si no hay nada más que hacer, me retiro, Lady Tsunade, dijo Hibiki al salir de la oficina de Tsunade. Princesa Tsunade, las dos personas de las que acaba de hablar se parecen mucho, Shizune estaba diciendo, pero Tsunade la interrumpió y dijo. Lo sé, Shizune, yo también quiero investigar, pero no tengo tiempo libre con lo ocupado que estoy con Akatsuki y todo lo demás. ¿Hemos recibido alguna noticia de Kakashi sobre cómo está? Shizune negó con la cabeza y dijo. Por ahora nada, pero estoy segura de que Kakashi podrá con ello. Te avisaré si recibimos alguna noticia. Shizune dijo esto y salió de la habitación. Tsunade permaneció sentada en la misma posición durante los siguientes segundos, y la habitación quedó en completo silencio. Cualquiera que presenciara aquello diría sin duda que era la calma que precede a la tormenta. Muchos pensamientos rondaban por la mente de Tsunade, y con el paso del tiempo, su inquietud aumentaba. Simplemente no puedo dejarlo pasar, dijo Tsunade con un dejo de enfado en la voz y salió corriendo de la habitación. Caminó a paso ligero y pesado, dirigiéndose al hospital de la aldea oculta de la hoja. Quienes se interponían en su camino se apartaron rápidamente al verla venir con una expresión tan decidida. ¿Quién va a acabar pulverizado ahora? Era la pregunta que rondaba por la mente de quienes la vieron marcharse. Entró en el hospital y, sin prestar atención a quienes la saludaban a su alrededor, abrió la puerta y se dirigió al sótano. Caminó 2 pisos bajo el hospital y terminó frente a una puerta de acero. Voy a entrar, anunció y empujó la puerta con fuerza bruta, deformando el mecanismo de cierre. Al entrar en la habitación, vio a Itachi recostado en una cama con una mano en la sien, mirando fijamente al techo. ¿Quién más lo sabía? Preguntó Tsunade, a lo que Itachi la miró y se enderezó. ¿Saber qué? ¿Sobre ti, sobre el golpe de estado, sobre todo, quién más lo sabía? Preguntó Tsunade. Itachi frunció ligeramente el ceño al oír la pregunta. Aunque era importante, no entendía qué era lo que enfurecía tanto a Tsunade. Como ya te dije, Lord Tyr, los 2 ancianos Amura y Koharu, y por último Danzo, respondió Itachi con sinceridad. Esperaba que la expresión de Tsunade se suavizara un poco al oír esto, pero su semblante se volvió aún más fiero. No, alguien más también lo sabía. Estoy seguro. Los 2 shinobis que entregaron la carta, que explicaba todo sobre ti y el golpe de estado. ¿Quién les dio la carta? Señorita Tsunade, fue usted quien me dijo que la carta probablemente la envió Lord Tyr. ¿Qué le hace dudar de su propia conclusión? Porque se acaba de ver a unos mercenarios casi idénticos a ellos 2, ayudando a tus hermanos contra Orochimaru y la aldea oculta del sonido. Si son las mismas personas, entonces no hay manera de que se enfrenten a Orochimaru y sus hombres cuando Lord Tyr, quien creíamos que les dio las órdenes, está inconsciente, dijo Tsunade. ¿Cómo es posible? Incluso yo pensé que fue Lord Tyr quien envió la carta a Lady Tsunade, y por eso no intenté indagar más a fondo. Pero alguien ahí fuera sabe la verdad, alguien más, pensó Itachi. Aunque él mismo estaba conmocionado por la noticia, no lo dejó ver en su rostro. Ahora también comprendía por qué Tsunade estaba enfadada y dijo, si crees que alguien de Akatsuki envió esa carta, te equivocas, nadie en Akatsuki sabía nada de esto. Itachi dijo, pero Tsunade notó cierta vacilación en su voz. Dio un paso al frente con una expresión un poco más fiera que antes y preguntó, ¿estás mintiendo, Itachi? Es la primera vez que te veo inseguro. Dime. Itachi parpadeó lentamente como si estuviera reconciliándose con algo y dijo, Tobi, él fue quien me ayudó a matar al clan Uchiha. Sabía del golpe de estado y del trato hecho con el tercer Hokage y los ancianos, así como de mi enfermedad. Lo sabía, siempre me ocultabas algo, ¿por qué acudiste a un miembro de Akatsuki para esto? ¿Y por qué te ayudaría? No parece el tipo que haría esto por dinero. ¿Qué te pidió a cambio? Preguntó Tsunade mientras golpeaba la pared a su lado, creando una red de grietas a su alrededor. No lo hizo. Lo hizo por venganza personal. Quería vengarse del clan Uchiha por haberlo traicionado décadas atrás, dijo Itachi, revelando finalmente la verdad. ¿Venganza por la traición, Itachi? ¿Quién es Tobi? ¿Es alguien de nuestra aldea? Preguntó Tsunade con cautela, ya que su expresión de furia se había transformado en precaución y miedo. Sí, Tobi es de nuestra aldea. Es uno de los fundadores de la aldea oculta de la hoja, Madara Uchiha. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Madara Uchiha murió hace mucho tiempo, es imposible que siga vivo, y si realmente fuera él, habría sembrado el caos en todo el mundo shinobi. No tiene ninguna razón para ocultar su rostro y permanecer en las sombras, dijo Tsunade, intentando negar lo que Itachi estaba diciendo.
Lo único que he podido averiguar es que tiene algún tipo de plan que va a llevar a cabo y para ello necesita a todas las bestias con cola, dijo Itachi mientras volvía a sentarse en su cama. ¿Qué piensa hacer con las bestias con cola? No creo que sea lo suficientemente fuerte como para controlar a las 9. La única razón por la que el abuelo estaba a punto de hacerlo era por la técnica de liberación de Madara que debilitó a las bestias con cola, preguntó Tsunade. Sabía que Madara no era ningún idiota que reuniría a las bestias con cola sin planificar nada, pero no se le ocurría nada. Ese es todo mi conocimiento sobre el objetivo de Akatsuki. Muchos dentro de Akatsuki ni siquiera sabían que Tobi era el verdadero líder del grupo. Creían que era Pain, dijo Itachi. Tenemos que averiguar por qué los quiere a todos, y además antes de la reunión de los Kages. Supongo que tendremos que dejar de lado el asunto de esos dos mercenarios por ahora. Estoy segura de que Yami y Sasuke no son de los que confían en cualquiera, estarán bien, dijo Tsunade mientras miraba a Itachi, intentando descifrar qué pasaba por su mente. La seguridad y el bienestar de mis hermanos es mi cruz. Prometí a nuestros padres protegerlos y cumpliré mi promesa. Necesito ir a la aldea oculta de la lluvia y preguntarle a Tobi personalmente, dijo Itachi mirando a Tsunade con determinación. Tsunade sabía que sería imposible convencer a Itachi de que no fuera a la aldea oculta de la lluvia, pero aún así tenía que intentarlo. Itachi, todavía no te has recuperado del todo. No podrás enfrentarte a Pain, y mucho menos a Madara. Puedo enfrentarme a Pain si planifico bien, y en cuanto a Madara, ya no es lo que era, su poder ha disminuido enormemente, dijo Itachi, a lo que Tsunade se plantó justo delante de él y dijo. ¿No lo entiendes, Itachi? Ir allí es como entrar en la guarida del tigre. ¿A cuántos podrás enfrentarte con la mitad de tu fuerza? Y no puedo arriesgarme a enviarte con un grupo Anbu en estos tiempos tan complicados. No puedes ir solo, dijo Tsunade casi como una orden. No iba a dejar que Itachi se metiera en su propia tumba. No estará solo, iré con él, dijo una voz a sus espaldas. Era nada menos que Jiraiya, el sabio sapo. Tsunade puso los ojos en blanco y dijo. ¿De qué hablas, Jiraiya? Ya le dije a este chico que no fuera, y en vez de ayudarme, ¿pretendes ir con él? Jiraiya entró en la habitación con una sonrisa burlona y dijo. Míralo, Tsunade, ¿crees que se quedará aunque se lo pidas? Es mejor que lo acompañe, ya que estoy seguro de que los dos escuadrones que están retenidos como rehenes no se quedarán quietos. ¿Eh? ¿Qué quieres decir? Preguntó Tsunade. No creía que los escuadrones capturados intentaran hacer nada, ya que la diferencia de fuerza entre ellos era enorme. Uno de los niños capturados es el heredero Nara, y, al igual que su padre, compensará su fuerza con su aguda inteligencia. No es de los que se quedan quietos, Naruto me ha hablado mucho de él, de hecho, se refiere al heredero Nara como su primer amigo. El niño, junto con los demás, sin duda intentará hacer algo, y quiero estar ahí cuando necesiten apoyo. Tsunade comenzó a reflexionar sobre lo que Jiraiya acababa de decir. No se equivocaba al suponer que Shikamaru intentaría escapar de allí, y en esos momentos, contar con Jiraiya e Itachi para apoyarlos no parecía mala idea. Tsunade se giró hacia Itachi y le preguntó, ¿qué opinas? Puedo enviarlos a ustedes dos como refuerzo, pero nada más, no quiero que se enfrenten cara a cara con Pain o Tobi, ¿me oyes? Esto no era lo que Itachi tenía en mente, pero era mejor que nada, así que asintió y dijo. Lo entiendo, haremos todo lo posible para evitar una confrontación directa y daremos prioridad a la liberación de los rehenes. Bien, dijo Tsunade mientras miraba a Jiraiya y le hacía una seña para que saliera con él. Jiraiya entendió y asintió levemente. Nos vamos esta noche, Itachi. Nos vemos luego, y salió de la habitación con Tsunade. Jiraiya, la condición del chico no es ninguna broma, ha perdido la mitad de su fuerza y estoy seguro de que si se enfrenta a Pain o Tobi, intentará usar toda su fuerza aunque le cueste la vida. La expresión juguetona de Jiraiya desapareció de repente mientras decía, el chico ha pasado por mucho más de lo que debería alguien de su edad, no te preocupes, me aseguraré de que siga con vida. No importa lo fuertes que se vuelvan estos chicos ni cuánta carga se impongan, los viejos tenemos que hacerles entrar en razón de vez en cuando. Al oír la última parte, Tsunade le lanzó una mirada de desprecio a Jiraiya y dijo, habla por ti, tú debes ser el viejo, no yo. HMPH. Continuó subiendo y marchándose, dejando a Jiraiya atrás con un largo suspiro. Mientras se elaboraban planes de rescate y refuerzos en la aldea oculta de la hoja, el edificio principal de la aldea oculta de la roca estaba bastante caótico y los aldeanos también habían empezado a notarlo. Pueblo de piedra escondido. ¿Qué está pasando?
La seguridad en el pueblo, y especialmente alrededor del edificio del Tsuchikage, parece haberse triplicado en la última hora, dijo un aldeano mientras conversaba al borde del camino. No sé qué pasó, pero he visto a 5 de los 8 ancianos entrar al edificio en la última media hora. Debe ser algo importante para que 5 ancianos hayan ido. No son 5, sino 7, mira detrás de ti, vienen 2 ancianos más, dijo otro hombre que estaba de pie a un lado. Los ancianos de la aldea oculta de la piedra comenzaron a reunirse repentinamente en el edificio del Tsuchikage. Ninguno sabía por qué los habían llamado, pero no se atrevieron a ir cuando el Tsuchikage les había ordenado que acudieran sí o sí estaban seguros de que definitivamente había algo importante que Onoki quería discutir. Onoki acababa de entrar al edificio por la puerta trasera. Lo acompañaban 3 guardias que caminaban detrás de él. Al entrar, vio a su nieta Kurotsuki junto a las escaleras, hablando con sus subordinados. Al verlo entrar, les ordenó inmediatamente que cumplieran con sus deberes y se dirigió hacia Onoki. Abuelo, todos los preparativos se han hecho tal como lo solicitaste, dijo Kurotsuki. ¿Cuántos ancianos hay aquí? ¿Y qué les has dicho hasta ahora? Preguntó Onoki, a lo que Kurotsuki respondió. A los 2 grandes ancianos se les ha informado que hemos recibido una carta de la aldea oculta de la hoja solicitando nuestra cooperación para deshacernos de Akatsuki, mientras que a los demás ancianos solo se les ha dicho que vengan al edificio principal lo antes posible para una reunión importante. Bien, no me importa lo que decidan, haré lo que me dé la gana, dijo Onoki al entrar en la sala de reuniones. Al entrar, vio una gran mesa ovalada con gente sentada a su alrededor, murmurando algo. Al instante siguiente, las voces empezaron a apagarse porque Onoki se quedó de pie en un extremo de la mesa, observándolos. Cuando todo el ambiente quedó en silencio, Onoki se sentó en su silla y dijo, hemos recibido una propuesta de la aldea oculta de la hoja para cooperar con ellos y las demás grandes aldeas para reunirnos y deshacernos de Akatsuki. ¿Qué? ¿Los Akatsuki? ¿Por qué querríamos deshacernos de ellos? Son un buen sustituto para mantener ocupados a los demás. Dijo un anciano sentado a la derecha de Onoki. Tiene razón. Hemos usado a los Akatsuki de vez en cuando para deshacernos de cualquiera que se cruce en nuestro camino. Bueno, ahora no es el momento de usarlos, ya que a quienes buscan esta vez son los Jinchurikis. Puede que se lo hagan a los otros Jinchuriki, pero no se atreverían a tocarnos. ¿A qué se debe este cambio repentino, Lord Tsuchikage? Preguntó un anciano con el ceño fruncido. Sí, convocaste una reunión urgente, así que supuse que estábamos bajo ataque. Pero ahora hablas de un grupo de mercenarios. Se burló otro anciano, el más joven de ellos, riendo con desdén. Kurotsuki apretó los puños ante su tono despreocupado. Idiotas, pensó. El abuelo está a punto de estallar y ni siquiera se dan cuenta. ¿Crees que un grupo de criminales de rango S del libro bingo son simples mercenarios? La voz de Onoki se alzó, cargada de ira. La sonrisa burlona del joven anciano se desvaneció. No, Lord Tsuchikage. Mis disculpas, dijo rápidamente, tragándose tanto su orgullo como el insulto. Onoki, intervino un anciano, el hecho de que nos hayas llamado con tan poca antelación nos indica que esto es serio. ¿Qué te preocupa tanto de Akatsuki? ¿Tenemos información de que andan tras nuestras bestias con cola? Ejem. Una tos resonó desde las puertas de la cámara. Todas las cabezas se volvieron hacia un shinobi de unos 20 años, con un pergamino en la mano. ¿Quién eres? Preguntó el joven anciano, molesto por la interrupción. Perdóname por entrar sin previo aviso, anciano, dijo el shinobi, haciendo una reverencia. Y bien. Habla. Estamos en medio de algo importante. Sí, anciano. Hemos recibido información que confirma que el grupo mercenario Akatsuki lanzó un ataque contra la aldea oculta de la arena hace unos días, informó el shinobi, leyendo del pergamino. La conmoción recorrió la sala. Nadie esperaba que un grupo como Akatsuki desafiara directamente a una de las 5 grandes naciones. ¿Akatsuki atacó la arena? Preguntó un anciano con incredulidad. ¿En qué estaban pensando? ¿Quién los contrató? Según nuestras fuentes, nadie. Atacaron de forma independiente, aparentemente para secuestrar al Kasekage. No está claro si fue por su título o por su condición de Jinchuriki. ¿El Kasekage? ¿Ese chico? Preguntó el joven anciano con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó? ¿Está vivo? ¿Cuál es la situación de la aldea de la arena? La batalla tuvo lugar fuera de la aldea, por lo que la aldea oculta de la arena se salvó. Varios miembros de Akatsuki se enfrentaron a un shinobi renegado, Yami Uchiha, que reapareció después de 3 años.
Un miembro de Akatsuki, Idan, fue capturado y sellado. El resto escapó. Espera, ¿ese chico luchó solo contra 4 Akatsuki? Preguntó el joven anciano, atónito. ¿Estás seguro de que este informe es exacto? El shinobi abrió la boca para responder, pero Onoki levantó la mano para silenciarlo. Puedo dar fe de la fuerza de ese muchacho, hasta cierto punto, dijo Onoki, sacando un pergamino de su túnica. ¿Qué? Preguntó otro anciano, confundido. ¿Cómo lo sabes, Lord Tsuchikage? Nunca lo has conocido. Ya lo tengo, dijo Onoki, pasando el pergamino por encima de la mesa. El chico está en nuestra aldea en este preciso instante. Trajo una carta del quinto Hokage. Un anciano desenrolló el pergamino y lo leyó en voz alta. Los murmullos llenaron la cámara. Esto podría ser una trampa, murmuró el joven anciano. La aldea oculta de la hoja podría estar intentando engañarnos para que bajemos la guardia. HMPH. ¿Me tomas por tonto? Espetó Onoki. Resinian están entre los Jinchuriki más fuertes que existen. No caerán tan fácilmente. Las puertas de la habitación se abrieron de nuevo con un crujido. Un anciano con barba blanca y bastón entró lentamente. La sala se puso de pie al instante. Gran anciano. Exclamó el joven anciano rápidamente, apresurándose a ofrecerle su asiento. No debería haberse molestado. Míralo otra vez, intentando congraciarse con todos, pensó Kurotsuchi poniendo los ojos en blanco. El gran anciano alzó una mano, indicándoles que se sentaran. Tomó asiento y dirigió su mirada hacia Onoki. Nunca me ha gustado ese grupo. Akatsuki, siempre me ha dado mala espina, murmuró. Si han empezado a cazar bestias con cola, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Enséñame la carta del Hokage. Mientras el anciano leía la carta a solas, Onoki decidió dirigirse al consejo. Como todos ustedes leen, la reunión no es solo para nuestra aldea, sino también para todas las demás. La aldea oculta de la arena no tiene más remedio que acatar los deseos de la aldea oculta de la hoja por el momento, y la aldea oculta de la niebla probablemente también aceptará la reunión, ya que la aldea oculta de la hoja los salvó hace 3 años de nosotros y del monstruo. Sí, tienes razón, eso nos deja solo a nosotros y a la aldea oculta de la nube, dijo el anciano mayor mientras colocaba la carta sobre la mesa. Miró a su alrededor, hizo contacto visual con todos los ancianos sentados y dijo. La aldea oculta de la nube puede ser fuerte, pero también son cautelosos. Sus Jinchuriki pueden usar el poder de la bestia con cola en gran medida, pero aún así no querrían perderse las conversaciones que se llevan a cabo en la aldea oculta de la hoja, así que hay muchas probabilidades de que también asistan. Las probabilidades de que el Raikage y los Jinchuriki de la bestia de 8 colas pierdan la vida en todo esto son muy bajas. Todos los ancianos comprendieron lo que el gran anciano quería decir. De repente, sintieron que su aldea estaba aislada. No era tan fuerte como la aldea oculta de la nube o la aldea oculta de la hoja, y ni siquiera contaban con aliados como la aldea oculta de la arena o la aldea oculta de la niebla. Esto significaba que cualquier decisión que tomaran ahora podría tener grandes repercusiones en el futuro. El gran anciano tiene razón, si decidimos rechazar esta petición, podríamos quedar un poco aislados en todo esto, y si Akatsuki lo percibe, podrían atacarnos. No podemos perder a nuestros Jinchurikis, Lord Tsuchikage, dijo el joven anciano al comprender la gravedad de la situación. Todos los demás ancianos también comprendieron el motivo de esta reunión urgente. Hasta ahora, ni Onoki ni Kurotsuchi les habían explicado, ni al anciano mayor, cómo les había llegado la carta. Sin duda, era vergonzoso para ambos, pero también sabían que esto podría enfurecer a los ancianos y nublar su juicio sobre esta decisión. Onoki, normalmente anuncias tu decisión y luego tenemos que atenernos a las consecuencias, ¿qué ha pasado ahora? Dijo el anciano mayor en tono ligeramente bromista. Era el único en la sala que podía hablarle así al Tsuchikage. Estás exagerando, viejo, no soy así. Olvídalo, me inclino por ir a la reunión. Yo, Kurotsuchi, el gran anciano, Rosirian, dijo Onoki, y luego se giró hacia su nieta y ordenó. Selecciona a 2 shinobis para que nos acompañen también, a lo que Kurotsuchi asintió. En su interior, estaba eufórica porque era la primera vez que su abuelo la llevaba a una reunión tan importante. Este es el verdadero Onoki, tomaste la decisión sin siquiera consultarnos, rió el anciano mayor. Antes de que Onoki se enojara y lo reprendiera más, el anciano mayor continuó. ¿Qué opinan? Mantenerse alejado de la manada no parece una decisión acertada en este momento, me gustaría escuchar sus opiniones al respecto. Los ancianos asintieron entre sí como si estuvieran de acuerdo con lo que decía el anciano mayor.
Estamos de acuerdo con la decisión, Lord Tsuchikage y anciano mayor. Iré con un equipo y traeré a Rosie de regreso a la aldea, dijo un anciano mientras se ponía de pie y hacía una pequeña reverencia. Hablaré con Anne entonces. Está en uno de nuestros puestos de avanzada cerca de la frontera de la aldea, dijo el joven anciano, y estaba a punto de hacer una reverencia cuando el anciano mayor dijo: necesito hablar con Onoki, así que todos váyanse, dijo mientras hacía un gesto con la mano. El joven anciano, que quería convencer al anciano mayor para que lo dejara ir también, no tuvo más remedio que marcharse con una sonrisa incómoda. Cuando todos, excepto el anciano y Onoki, se marcharon, Onoki miró al anciano con expresión confusa y preguntó: ¿y ahora qué? Creí que ya habíamos hablado de todo lo que necesitábamos. Mientras discutíamos tantas cosas importantes hoy, todos olvidaron lo más básico. Luego, arqueando las cejas, preguntó: ¿por qué no está aquí con nosotros el chico Uchiha? ¿Y por qué el quinto Hokage envió al shinobi que recientemente mató a tantos de los nuestros? ¿Cómo iba a saber por qué Tsunade lo había enviado? Me reuniré con él en unas horas para comunicarle mi decisión, entonces podrás preguntarle. Dijo Onoki con expresión de fastidio. Cada vez que oía el nombre de Yami, recordaba la impotencia que sentía y el ridículo que Yami había hecho con la aldea shinobi de la que Onoki estaba tan orgulloso. Está bien, si tú lo dices, dijo el anciano mirando de reojo a Onoki y se marchó. Mientras el consejo de la aldea de la piedra oculta discutía todo esto y Yami vagaba por la zona, una brutal batalla se libraba a pocos kilómetros de la aldea principal. Una batalla que pronto sembraría el pánico entre los ancianos. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.